Ok, ahora sí, buenas tardes de nuevo, tercera vez, y disculpen los inconvenientes, pero bueno, ya estamos. Lo que vamos a hacer ahorita es resolver rápidamente, y por eso hice una presentación para no detenernos demasiado, la práctica número 1 sobre creación de bases de datos. Héctor, pasas, por favor. Nada más recordar de qué se trataba. Pasaste dos. Bueno, recuerden que era que tenemos un administrador de una biblioteca municipal que quiere construir una base de datos que le permita consultar la información de contacto de los lectores que acuden a la biblioteca. Esto es el nombre completo, el número de identificación, la dirección exacta y los números de teléfono, ¿verdad? De esas personas. Un segundo nada más, esto lo voy a quitar. Ok, también la información, que siguen entrando, la información detallada de cada libro, y esto es, estamos hablando del ISBN, del nombre del autor, de la fecha de lanzamiento, de la categoría, de la editorial y el resumen o sinopsis. También la persona quiere poder saber quién tiene los libros, cuáles están prestados y quién es la persona que lo tiene el libro, ¿verdad? Que no tiene. ¿Cuál libro fue solicitado? ¿Cuándo fue que salió? ¿Cuándo es que lo devuelven? Y el estado del préstamo, si está devuelto o está pendiente. Y también quiere saber los préstamos que se han realizado en un periodo específico, es decir, él quiere ir a hacer una consulta y poder extraer de la base de datos de tal fecha a tal fecha se han prestado estos libros por diferentes formas de hacerlo. Una es por lector, por estado del préstamo, por categoría de los libros, por editorial. Básicamente eso es lo que decían las instrucciones. Entonces, había que hacer tres cosas. Lo primero era elaborar el diagrama entidad-relación, ¿verdad? Con la información que ustedes tienen. Entonces, bueno, esta es mi propuesta. Si quiere, Héctor, pase, por favor. Esta es mi propuesta de diagrama entidad-relación. Hay algo que hay que entender en bases de datos y es que no existe una única solución o forma de poder crear la base de datos y diseñarla y que tiene que ser esa única. Digamos que esto es hay unas reglas, de hecho hay una tarea que ustedes van a tener que hacer para después de Semana Santa, una tarea pequeña que se hace en grupo sobre normalización. Hay unas reglas de normalización de las bases de datos que dicen cómo deben de ser esas bases de datos. Y hay algunas reglas que estuvimos viendo en la clase anterior, en el video pasado lo pueden ver, donde hablamos sobre las entidades, las relaciones, cómo funcionan. Esas son como las reglas que existen. Pero para solucionar un problema de la vida real y crear una base de datos o diseñarla, no existe una única forma. Entonces podría ser que a lo mejor alguno de ustedes hizo algo distinto, pero que a la hora de crear el sistema o la base de datos sobre la que se van a hacer esas consultas, se pueda responder a lo que la persona bibliotecaria quiere saber. Entonces, bueno, yo les voy a explicar mi solución, luego yo veré sus tareas y veré un poco si, digamos, si están cerca o no de lo que más o menos podría funcionar, pero digamos que esta es mi solución. Entonces, yo tengo 5 entidades. La primera entidad, que era bastante sencilla de prever, era la de lectores, ¿verdad? Porque ahí lo dice. Y estos lectores, perdón, de estos autores tienen un código de autor que podría ser su número de cédula, su pasaporte, etcétera. Digamos que número de cédula si fueran autores de Costa Rica, pero como son de muchos países, entonces yo les voy a poner a cada autor un código. Además voy a guardar, estos son los que para mí deberían tener los autores, su fecha de nacimiento, si tiene premios o no tiene premios, su nombre, su nacionalidad, ¿verdad? Y esos autores escriben algunos libros, que esta es otra entidad, que estos libros tienen lo que decía el problema, el ISBN, que esta sería la llave primaria. Tiene una sinopsis, la fecha de lanzamiento, el nombre del libro, el código del autor que lo hizo, ¿verdad? Como llave secundaria, jala este código que es llave primaria, lo jala como llave secundaria en esta entidad. También jala el código de la editorial y el código de la categoría, que son llaves secundarias. Ok, entonces, estos autores, un autor escribe N libros, ¿verdad? Esta es la relación que yo estoy creando.
y cada libro tiene un autor en este caso, aunque sabemos bien que hay libros que tienen más de un autor y por tanto, si ustedes dijeron que esta relación era N-A-M, estaría bien también, es decir, que varios autores tienen varios libros y varios libros son escritos por varios autores. Eso es como se lee esto. Después, bueno, tenemos a los libros, tienen categorías, esto está normalizado ya y por eso es que está de esta manera. Los libros tienen categorías y esas categorías tienen un código de categoría que es categoría, que sea un libro de ciencia, un libro sobre historia, un libro sobre autoayuda, un libro sobre etcétera. Esas son las categorías. Y entonces esas categorías tienen cada una un código de categoría que es su llave primaria en esta entidad y tienen una descripción. Entonces estos libros, ¿verdad? Tienen una categoría y cada categoría puede tener muchos libros en esa biblioteca porque podríamos tener, por ejemplo, libros de ciencia, ya podrían ser muchos libros, ¿verdad? Pero al menos aquí estamos pensando, según esta relación que estamos declarando, que es 1 a n, que los libros tienen una categoría, pertenecen solo a una, y las categorías sí pueden tener muchos libros. Ok, además tenemos estos libros pertenecen a alguna editorial, ¿verdad? O son creados con alguna editorial. Esto es un poco para poder responder a las consultas que la persona bibliotecaria quería hacer. Y esta editorial es una entidad, ¿verdad? Se conecta. Estas editoriales publican libros o estos libros son publicados por las editoriales. Y vean que aquí dice que muchos libros pueden ser publicados o sea, ¿verdad? Los libros pertenecen a una editorial, pero una editorial podría tener muchos libros. Es como se lee esta relación de 1 a n. Y estas editoriales tienen igual un código editorial, que esto es una llave primaria, y tienen al país y al nombre de la editorial. Vean que esta llave que está acá, de código de editorial, se está jalando acá como llave secundaria. Esto lo vamos a ir viendo. Pero esto es básicamente que para poder saber de qué editorial es este libro, la que nos conecta es el código de la editorial. Entonces yo digo, ¿de qué editorial es este libro? Ah, sí, dígame. Una consulta para conectar dos entidades. Ajá. Para conectar dos entidades tienen que compartir alguna llave entre ellas, una primaria con una que también está en la entidad tal, que la primaria se ligue a una, aunque sea secundaria de la B, o que se ligue primaria con primaria. Exactamente, vamos a ver, para dos cosas importantes que ustedes me fueron preguntando durante la clase, digamos, durante la elaboración de la tarea de algunas personas. Uno es que digamos, para poder conectar entidades tiene que existir una relación. Es decir, ustedes no pueden conectar entidades de forma directa si no existe en el medio un rombito de estos que es la relación, ¿verdad? Esto es importante. Y otra cosa es que dependiendo la información que ustedes quieran sacar, lo que usted dice, hay que jalar, y lo vamos a ver cuando se hace la base de datos ya en la herramienta. Hay que jalar las llaves secundarias hacia algún lado. Por ejemplo, a los autores, en este caso, yo los tengo acá con una entidad independiente. Aquí, ¿a dónde me interesan a mí los autores? En los libros. Es decir, yo quisiera saber en cada uno de los libros quién es el autor que lo escribió, quién es la editorial que lo publicó, a qué categoría pertenece, desde la instancia, desde esta entidad. Por tanto, vean que acá yo tengo el ISBN como llave primaria, pero estoy jalando el código del autor, ¿verdad? Que pasa a ser llave secundaria aquí. Estoy jalando el código de la editorial. Sí. Perdón, nada más, antes de hacer un paréntesis, desde que continúe la explicación, perdón por cortarle. Que dice que hay un compañero que dice que si lo dejan ingresar o algo así. Déjame ver, porque yo puedo ver aquí si hay gente esperando ingreso. ¿Qué hace? No hay nadie. Disculpe. Esperando. No, no hay problema, no hay problema. No hay nadie que esté esperando. No, están todos. ¿Será que se metió al enlace de la hora de consulta? Tal vez, pregúntele. Porque se acuerdan que son dos, uno para clases y uno para consulta. Si está en el de consulta, puede estar ahí esperando para siempre. Entonces que se pase a... Gracias. Ok, listo. Ok.
Bueno, muy bien. Entonces, vean que esta entidad libros está jalando códigos, está jalando llaves que para esto son primarios, pero ellas secundarias. ¿Para qué son esas llaves que se jalan? Para poder hacer esa relación y poder extraer la información, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes podrían tener una base de datos imagínense la base de datos de cursos de la universidad y de estudiantes que están matriculados en esos cursos. Entonces yo tengo en esa base, en esa entidad que se llama cursos, ¿verdad? Matriculados o lo que sea esa relación, yo estaría jalando la llave de el número de carnet de todos los estudiantes que están en cada uno de los cursos. Entonces, el curso tiene una sigla, esa sería su llave primaria, pero jalo los números de carnet como llaves secundarias para saber qué estudiantes están matriculados en cada uno de los cursos. Es un poco lo que estamos haciendo en este caso. Y además, yo creo una entidad que se llama lectores, ¿verdad? Porque la persona quiere saber quién tiene prestados libros, es decir, dónde están los libros y en qué estado. Bueno, aquí sí les puede decir, por ejemplo, bueno, yo no sé si, ok, aquí, sí, en los libros, yo también estoy jalando el código del, no, categoría, no. No es cierto, no estoy jalando el código de los lectores, pero yo creo esta entidad lectores porque yo quiero saber quién tiene qué libro. Entonces yo creé una entidad lectores, ¿verdad? Que se parece a la de autores, pero en realidad tiene identificación, que es el número de cédula de la persona que pidió el libro, el número de teléfono, la dirección y el nombre. Y está conectado a los libros que están disponibles en la biblioteca. Vean que la relación es N a M, es decir, muchos lectores pueden solicitar muchos libros, pero además puede ser que un lector tenga varios libros, ¿verdad? En los dos sentidos, o que varios libros estén prestados a muchos lectores, y por eso es que está N a M. Entonces, así es un poco mi diagrama, como les digo, no quiere decir que sea el único que está bien, pero un poco así para que les quede claro cómo es que funciona. No sé si alguien tiene alguna duda en este pedacito o si puedo pasar a la estructura para que todavía lo entiendan un poquito mejor. ¿Profe? Pero Sí, entonces, entonces, específicamente, de lo que yo decía, digamos, usted tiene, por ejemplo, solo esa relación libros y lectores. ajá. Yo no tengo que compartir alguna de mis características, digamos, de lectores. El ID de él no es que tiene que estar ligado al libro. Existe una relación entre los dos, que es ese rombo, que es la acción que ejecutan o la relación que tienen uno con otro, pero no es precisamente que yo ligo, qué sé yo, el ID. Yo tengo que ligar ID de lectores con ID de a quien se lo presté, por ejemplo. No, si O haces algo eso, así. no, si haces eso estaría desnormalizada la base de datos. Una de las, bueno, esa es la tarea justamente, y tampoco se las voy a contestar todas, pero una de las reglas de la normalización de las bases de datos es que usted no puede ligar cosas que no tienen por qué estar ligadas. Por ejemplo, si ustedes ven acá los libros, tiene sentido que estén ligados a las categorías que existen de libros, a las editoriales, a sus autores, ¿verdad? Es algo que está en los libros. Entonces tiene sentido, Correcto. pero a sus lectores no. O sea, hoy yo puedo ser el lector de ese libro, pues mañana yo ya lo devolví, el lector es usted. Entonces ahí no es necesario jalar la identificación, digamos, del lector hacia los libros. Estarías teniendo Perfecto. en la base de datos, luego lo vamos a ir viendo mucho mejor, una tupla y una columna que jala datos que no siempre tiene y no pueden haber campos vacíos. ¿Ven? Perfecto. Eso es. Gracias, profe. Está bien, no, pura vida. Gracias por las preguntas, muy buenas. Seguimos, por favor. Profe, Profe, yo tengo una Ah, bueno, pregunta. dígame. Sí, adelante. Es Eh, que voy a abrir ¿Ahí acá es posible agregar a la biblioteca como una entidad? bueno, es una manera de hacerlo. Podrías agregar a la biblioteca. ¿Y qué tendría esa biblioteca? ¿Qué atributos? De hecho, era otra pregunta que le iba a hacer, que si se podía, o sea, la entidad estar sin atributos. No, Por, no por puede, el no puede ejemplo que haber. vimos en la clase pasada. Ajá. ¿Cuál era? Es Este, que no debería haber. Vamos a ver, lo era, mínimo que puede tener una entidad es una llave primaria. Que no podría estar totalmente vacía. ¿Verdad? Debería tener uno o más atributos, y ese atributo es al menos la llave primaria. ¿Verdad? Si eso es suficientemente descriptivo, pero por lo general
uno tiene 2 atributos por entidad como mínimo, que son, vean ahí en categorías, tendrían el código de la categoría y la descripción, ¿verdad? No podría ser menos que eso. Sí, en el ejemplo que utilizamos la clase pasada, bueno, no le habíamos puesto atributo, ni todavía no habíamos visto eso, pero habíamos utilizado el ejemplo de la escuela que contrataba profesores. Ajá. Ah, claro, claro, porque Entonces, está, sí, pero ese ejemplo ya me acordé en la presentación. Sí, pero eso es porque siempre era ilustrativo de cómo se conectaban las entidades con las relaciones. Pero absolutamente todas esas entidades tienen que tener atributos. Ujú. y como cuál podría ser un ejemplo de atributo si yo pusiera la biblioteca como entidad. Claro, podrías ponerle el nombre de la biblioteca, podrías ponerle la ubicación de la biblioteca, podrías ponerle el horario de la biblioteca, podrías ponerle, ¿qué más se le puede ver a una biblioteca? Teléfono, ¿Cuál, perdón? teléfono. El teléfono de la biblioteca, correcto, el correo electrónico de la biblioteca, ¿ves? Hay bastante que se le puede agregar. Y si es un sistema de bibliotecas como el de la UCR, donde cada una tiene un código 0108, ese código sería su llave primaria, ¿verdad? Pero sí, sí que tendría esas entidades. Ok. Tengo preguntas de Stephanie, Loriana y Verónica. Stephanie, si querés. Profe, es que vieres que yo agregué préstamos porque, bueno, mi conclusión giraba en torno a que la biblioteca tenía que saber mediante un préstamo cuál era el lector que tenía que el libro, ¿me entiende? Ajá. Entonces, no sé qué tan mal está eso, porque, bueno, no, digamos, o sea, yo siento que la biblioteca lo gira todo mediante el préstamo, por algo Bueno, estaba por ahí. habría que ver todo digamos, habría que ver todo el diseño entero para saber si está bien o no, porque me estás hablando solo de un pedacito, habría que ver cómo conectar lo demás. Pero en ese préstamo, ¿qué atributos tenías o tenés? Ay, no me acuerdo. Ahí venían, los que venían en la, los que venían en la, Héctor, puedes echar un poquito ya para lo, atrás. Profe, ya es lo- que en el documento nos lo pedía, digamos, que la base de datos incluyera Vamos a ver. préstamos. No, es que no. Lo que dice no es que tiene que incluirlo. Dice que tiene que poder consultarlo. Son cosas distintas. Ajá, ok, es estado de préstamo, fecha de ingreso, fecha de salida, lector que que solicita el libro y el libro solicitado. Y ese lector, por ejemplo, tenés otra entidad de lectores que se conecta hacia eso. Está jalando la llave, nada más. Exactamente, digamos, un Puede lector ser. tramita un préstamo y el préstamo, o sea, mediante el préstamo se asigna un libro. Ok, podría ser. Por eso podría ser. Habría que verlo entero. Si querés lo puedo proyectar si lo vemos de una vez. O igual yo lo puedo ver y luego te cuento si está bien o no está bien. Porque si ven las instrucciones, vean que dice, el administrador de la biblioteca ha decidido construir una base de datos que le permita consultar. No quiere decir que esas son las entidades. Es decir, él con las relaciones y las entidades que usted diseñó, tiene que poder responder a estas preguntas. Y entonces, vean que el mío no tiene una entidad que se llame préstamos, pero yo le puedo decir que el lector tiene que el libro, ¿verdad? Entonces, digamos que eso lo pueden. Ahora, si ustedes hicieran una entidad préstamos, dependiendo usted cómo esté conectado, podría estar bien también. Ok, Profe, ¿y qué haría? Lo de las fechas lo agregaría a la entidad de libros, como para ver el estado y eso, de si lo Sí, devolvieron o está. podría hacer eso, o a la hora de crear la base de datos, que ahorita podemos ver donde se crea la base de datos, podrías agregar unos campos de fecha solamente en la relación para saber si está una tabla intermedia. O sea, ya cuando se crea la base de datos, se crea una tabla intermedia de la relación que tiene fecha, fecha de ingreso, fecha de salida. Esto no tienen por qué saberlo y digamos que no hay problema si no está perfecta la tarea, porque eso ya es de ellos, un tema de diseño de bases de datos. Cuando hay una relación y en esa relación yo necesito, puedes, Héctor, ir un momentito de nuevo al diagrama, por favor. ¿Ves? Por ejemplo, vean que yo tengo una relación que se llama solicitan. Los lectores solicitan libros y es NAM, ¿lo ven? Las relaciones NAM se convierten a la hora de construir la base de datos, autores, libros, categorías, editoriales y lectores van a hacer una tabla. Pero las relaciones NAM se pueden convertir en una tabla adicional intermedia que tiene esos datos que yo necesito saber, que son cuándo lo presté, quién lo tiene, cuándo lo devolvió, el estado, eso lo puedo agregar. ¿Ven?
Entonces, bueno, en todo caso, ahorita vamos a ver las tablas y creo que con eso se nos puede aclarar un poco más. ¿Está bien, Stephanie? Más o menos. Ok, sí, sí. Ok. Gloriana y Carlos. Profe, no, en realidad ya con esto que estaba diciendo lo resolviera lo mismo de los préstamos. Gracias. Ok, perfecto. Carlos. ¿Profe? Sí, No, nada más para tenerlo claro, pues por tanta pregunta. Una consultilla con las relaciones, para saber bien, ¿se leen siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo? ¿O cómo es? ¿O No, depende de la dirección? usted tiene que poderlo leer en las dos direcciones, siempre. Entonces usted Ah, dice, ok. un autor, ve aquí dice, un autor escribe, N significa varios libros. ¿Ves? Un autor, 1 a N. Un autor escribe varios libros. Ahora lo voy a leer al revés. Varios libros pueden ser, porque es N, varios libros pueden ser escritos por un autor. ¿Verdad? Y ustedes ya dicen, eso es. Entonces vas de un lado hacia otro. Todas las relaciones las tenés que poder leer en los dos sentidos. Ok. Ok. O sea, pero ahí está diciendo, de autor hacia libros está diciendo, un autor tiene varios libros, y de libros hacia autor está diciendo, varios libros tienen un autor. Así es como se leería. Así es como se lee tal cual. Listo, listo. Correcto. Muy bien, perfecto. Avanzamos, Héctor. Porfa. Muchas gracias a Héctor que me está haciendo hoy de asistente ahí en esa parte. Ok. La segunda cosa que hay que hacer es establecer la estructura de la base de datos que debe de ser construida. Entonces, bueno, vamos a pasar y vean esto. Esto es la estructura de la base de los datos, un poquito lo que yo les contaba, que es una tabla que tiene 4 campos y cada una es una tupla. Entonces, vamos a ver. Aquí estamos en la tabla de autores, ¿verdad? La tabla de autores tiene, dije yo que tenía un nombre. El tipo de dato es texto, el tamaño es 50 caracteres y vean que no es ni llave primaria, primary key, ni foreign key, no es ni llave foránea o secundaria, ni llave primaria. Entonces vean que ahí no está marcado. La fecha de nacimiento es de tipo date, esa es una fecha. La nacionalidad es un texto de 20 caracteres, porque yo dije que era así, pues puede ser más grande, puede ser más pequeño, lo que hablábamos la vez pasada, eso dependerá del contexto. El código del autor es un entero y vean que esa sí es una llave primaria, ahí lo estoy diciendo. Y además, el atributo, digamos premios, tiene tipo texto hasta 600 caracteres. Eso es en mi diseño. Aquí falta algo, por cierto, una columna y es que si acepta nulos o no acepta nulos. Eso se puede agregar, ¿verdad? Que eso es importante ahora, después cuando lo vean. Luego tengo la tabla de libros, igualmente tiene el nombre del libro, que es un texto de 50 caracteres, tiene la sinopsis, que es un texto de 1000 caracteres, tiene la fecha de lanzamiento, que es tipo fecha, tiene el ISBN, que es un entero, y esa es la llave primaria, y luego tiene todo lo que les dije que eran llaves secundarias, código autor, código categoría y código editorial, y las está jalando como relaciones. Entonces, por eso esas son llaves secundarias. Después está la tabla lectores, que tiene nombre del lector, texto de 40 caracteres, dirección, un texto de 200 caracteres, el teléfono a la casa, que en este caso yo lo puse como un texto de 15 caracteres, el teléfono celular, que es un texto de 15 caracteres, y la identificación de ese lector, que es un entero, y es una llave primaria. Ahí me faltó poner el tamaño, ¿bien? Es un entero que puede ser el número de una cédula o el tamaño de un pasaporte, etc. Luego tengo ahí también, eso me salté cosas, la estructura de la tabla categorías, y ahí entonces tendría la categoría, que es un entero, y la descripción, que es un texto. Creo que, Héctor, puedes echar para atrás un segundo y otra vez para atrás. Sí, los enteros no tienen tamaño, ya me acordé, porque tienen un tamaño predefinido. Eso es. Por eso no está, ni la fecha. La fecha es día en 2 cifras, mes en 2 cifras, año en 4. Por eso no está definido ahí, porque no le voy a poner tamaño 8 si ya la base de datos por defecto lo hace solo. Igual los enteros creo que son 32 caracteres, entonces tampoco vale la pena agregarlo ahí. ¿Alguien me preguntó? Sí, adelante. ¿Por qué el teléfono es texto y no número? Por si le quieren poner el más 506, no lo aceptaría. O si lo quieren separar con guiones. Por eso lo hice así. En realidad usted podría decir, en mi base de datos va a ser un entero numérico de 8 y me los tienen que poner pegados. O 11 o el 506 y lo meten así. O sea, eso es una decisión mía de diseño.
para que puedan poner guiones y más. Ahora, hay que saber algo que es importante de eso que acabas de preguntar. Es una muy buena, que dicho que lo preguntaste. Es 1000 veces más rápido en una base de datos buscar en un entero o en un número que buscar en un texto. Vean que, por ejemplo, por eso las llaves primarias o las llaves secundarias casi siempre son números, no son caracteres. Tener una llave primaria que sea un carácter es un problema, porque si alguien lo puso, por ejemplo, con tilde, o alguien lo puso con espacio, o alguien lo puso, hay que hacer un parseo de la base de datos, y la base de datos en eso es lentísima, es súper ineficiente. Entonces, las llaves primarias siempre se trata que sean números enteros. Listo. Y categorías. Ok, ahí está editoriales, igual, muy parecido. País, código de la editorial que es primaria, llave primaria y el nombre. Y vean que aquí está la tabla intermedia que yo les dije que creo que se llama préstamos. Esa es una tabla que jala el número de préstamo, que es su llave primaria, va a jalar el código lector para saber quién es el lector al que yo le presté, va a jalar el código del libro para saber cuál libro es el que tengo prestado, y voy a agregar la fecha de salida, la fecha de ingreso y el estado. Esa es la solución. En promedio, así es como se solucionan ese tipo de relaciones en las que yo necesito extraer datos de varias tablas y saber qué es lo que está pasando en el medio. Ahora sí, ¿lo vieron? ¿Qué les parece? Sí, más o menos. Entonces, profe, no todas las entidades tienen que ser una tabla. No todas. No, todas las entidades tienen que ser en una tabla. No todas Bueno, las sí, no relaciones. todas las, ajá, sí. No No todas todas las las tablas tienen relaciones. que ser una entidad. Exacto. Todas las O sea, tablas son una entidad, pero podría haber una relación que sea NAM y se convierte en esto, en una tabla intermedia. Sí, adelante, dime. Podrían ser cosas también que uno predefine, qué sé yo, como que yo pusiera un estado y ese estado fuera como binario, que yo viera bueno o malo. 1 o 0, claro. Por ejemplo, si está prestado, aquí puede ser 1, el estado, ¿verdad? Yo le puse texto para poner prestado, pero podría ser 1 y 0. Prestado o no prestado, si Nada está o más. no está. Exacto, 1 está prestado, no, 0 no está 2 prestado. no está prestado. Exacto. Correcto. Gracias, profe. Ahora solo que si usted ese estado lo escoge booleano, digamos, ¿verdad? Tipo booleano, solo afecta 1 o 0. No te afecta 1, 2, 3, solo porque los booleanos es numeración binaria, 0 o 1, nada más. Es para decir sí, no y listo. Ajá, exacto. De hecho, ese es el más eficiente de todos. 1 es, digamos, en código de computadora, 1 es encendido, es un bit encendido. Y 0 es un bit apagado. Entonces, 1 siempre es sí y 0 es no. Sí, por eso lo pensé, porque yo texto, pero yo vi estado, puede ser que estado no está. Bien, pero bueno, la manera de verlo, sí. Excepto que usted vaya, digamos, siendo bibliotecarios, no lo somos ninguno acá, pero supongamos, ellos van a querer saber extraviado. Está prestado, está devuelto, está extraviado, está robado, no sé, estoy inventando. Entonces, sí, está deteriorado. Correcto. O ya no se puede prestar, está estado dañado. Entonces, sí, ya no. Ya ahí tendría que ser un texto. Correcto. Entonces, en realidad aquí la magia de esto es que cuando ustedes van a levantar los requerimientos, ¿verdad? Puedan tener bien claro qué es lo que va a pasar, porque algo complejo en una base de datos es que una vez que usted la diseñó y empieza a funcionar, si usted había dejado un booleano, un 0, y de repente se les ocurre en ese campo que quieren poner eso, extraviado o dañado, y hacer... Ya no se puede. No, se puede, pero ya no es nada simple y puede tener problemas mucho más complejos, ¿verdad? Cambiando datos y hacer una migración de los datos, o sea, habría que hacer... Mientras más complejo, peor, seguro. Posiblemente, entonces mejor, digamos, desde diseño uno tiene que sacar con cuchara a las personas cómo es que quieren la base de datos, qué es lo que quieren almacenar ahí, para poder hacer esa definición. Okay. Eso es. Gracias, profe. Oh, mucho gusto. Ok, y lo que seguiría aquí es meternos al SQL, y a eso sí lo necesito hacer yo, pero ahora, después de la pausa, vamos a ver, Héctor, si puedes ahora sí, porfa, parar esta parte y pasarnos a la presentación del día de hoy para terminar, digamos, esa parte teórica. Hacemos un break y en ese break yo me agarro con mi computadora a ver qué es lo que quiere o lo que tiene,
Y Esa sería la que está en mediación. es la que está en mediación, sí. Ah, ok, entonces esa sí ya la tengo descargada, voy a Ah, buenísimo. verla aquí. Ok. Ya pudo Brian entrar, por cierto. Así ahí está, ya. Ok. Un segundo, profe, ahí está, vamos a ver. Ok, buenísimo, eso es. Era que era, ahora aquí. Ajá, pantalla completa. Ok. El tema de hoy es consultas básicas. Una vez que tenemos la base de datos, ahora vamos a querer hacerle consultas a esa base de datos. Recuerden que yo les dije que este es tal vez el tema más complejo del curso, ¿verdad? La parte de SQL. Entonces, tal vez hoy en esta parte sí pongan mucha atención y si tienen dudas, por favor, tiren todas las dudas que tengan. Porque esta es la base, esto que vamos a ver hoy, la próxima semana, hoy vamos a ver consultas básicas sin modificaciones en la base de datos y la próxima semana vamos a ver consultas avanzadas. Pero lo de hoy es necesario que lo entiendan bien para que lo que sigue, que es incremental, puedan también entenderlo. Entonces, bueno, vamos a hablar de esas consultas, si querés adelantamos, y la agenda incluiría el lenguaje SQL, en realidad vamos a hablar de ese lenguaje, que se divide en dos, tiene, digamos, dos partes. Uno es la definición de los datos y la segunda es la manipulación de los datos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Vamos a hablar un poquito de la sentencia SELECT. La sentencia SELECT es la sentencia más importante que tiene todo SQL y las bases de datos. Y ese SELECT es una sentencia que lo que permite es ir a seleccionar datos de la base de datos bajo unas condiciones que nosotros le vamos a pedir y eso nos va a extraer la información que nosotros queremos tener. Y luego, pues vamos a ver un poquito las sentencias para modificar datos, que es importante que también lo sepan usar. Eso es como cómo borrar cosas en la base de datos, cómo agregar nuevas, digamos, agregar la estructura de los datos, como lo vimos antes, ¿verdad? Esas tablas, cómo las agrego. Y cuáles son los comandos, por ejemplo, para poder modificar datos, que eso es directamente cambiar en la base de datos algo que me interesa cambiar. Eso es. Y vamos a empezar hablando un poquito de digamos, el lenguaje estructurado de consultas o SQL, y que lo que queremos hacer es interactuar con recordemos que estas bases de datos, ya como lo vimos en el diagrama, se componen de esas entidades que están relacionadas entre ellas, y por tanto, entonces, la gracia de estas bases de datos es que ustedes pueden extraer información de todas esas diferentes cosas que están relacionadas y conocer, digamos, información que a ustedes les interesa en la empresa en general. Adelante, Héctor. Ok, entonces SQL es un lenguaje como el de programación, ¿verdad? O un lenguaje como el español, que tiene sus reglas. Es un lenguaje que está estandarizado y que lo que permite es hacer operaciones sobre bases de datos, como dijimos, extraer información, escribir, crear cosas. Y lo más usado, eso sí, de las bases de datos es lo que nos interesa más aprender acá, aunque vamos a hablar de lo otro, en realidad nos interesa más aprender las consultas. Eso es lo que mucho les puede servir a ustedes en sus trabajos, en sus vidas, y porque lo que queremos es, de toda esa información que yo tengo, pues extraer lo que a mí me interesa. Las consultas se escriben mediante unos comandos bastante sencillos, pero que hay que entender cómo es que funciona esa sintaxis. Y como decíamos, hay dos grandes familias. Uno son los que definen los datos, es decir, esos son los que crean las estructuras, los tipos de datos, y luego el de manipulación es el que nos permite hacer todo el tema de consultas. Ahora sí. Empezando con la definición de los datos, esas son las que se usan para crear y modificar la estructura de las tablas y de los objetos de la base de datos. Ya vimos hace un poquito esas tablas donde decía de qué tipo de atributo, qué atributo es,
de qué tipo, de qué tamaño, etc. Ok, entonces, para poder crear eso en la base de datos, se puede hacer de dos maneras. Una manera de forma gráfica, directamente en la herramienta, haciendo clic derecho, cree una base de datos, etc. Y otra es a través de comandos. Algunas cosas se pueden hacer de forma gráfica cuando usted crea la base de datos, pero una vez que está creada ya no es tan sencillo hacer cosas de forma gráfica y entonces hay que recurrir, aunque a uno no le encante, pero hay que recurrir a la parte de comandos, ¿verdad? Entonces vamos a ver los 4 principales de este lenguaje de definición de datos. El primero es create, que permite crear los objetos en la base de datos. Ya vamos a ver uno por uno. Y eso es como decirle, créeme la tabla, es como si fuera en español yo le diría, créeme la tabla autores con los siguientes atributos, nombre del autor, ID del autor, no sé qué, toda la información del autor. Créeme la tabla de libros con los siguientes atributos, ISBN, sinopsis del libro, etc. Entonces, esa es la parte de crear. Luego tenemos el alter, que es para modificar la estructura de la base de datos. Esto es, si se me olvidó agregar un campo, si ese campo yo dije que era entero y no lo era, más bien necesito que sea texto. Entonces, lo que hablamos ahora, si yo puse un booleano y solo era 1 y 0, y ahora necesito que ese campo no lo sea, sino que sea texto, entonces yo uso alter, lo cambio a que sea texto. Eso sí, todo lo que estaba antes queda como 1 y 0, a partir de ahora ya admite que se puedan agregar datos como si está el libro dañado, perdido, lo que sea. Luego tenemos el drop, que es un comando muy peligroso en realidad, y es un comando que elimina por completo la base de datos o un objeto, digamos. Usted puede decir drop autores y se elimina la tabla de autores. Sin embargo, bueno, la base de datos es inteligente y siempre va a ir a revisar va a revisar que, por ejemplo, si existen relaciones, si usted está eliminando una tabla en aquella intermedia, ¿se acuerdan que teníamos jalando llaves secundarias? Si existen relaciones ya creadas con información, no va a dejar que usted haga la eliminación así, porque dejaría inconsistencias. Siempre el sistema de DBMS, de administración de la base de datos, va, y lo vimos también la clase pasada, va a tratar de mantener la base de datos consistente, y por eso no es que usted le da drop y ya eliminó, ¿verdad? Él va a decirle no se puede porque hay relaciones, entonces habría que eliminar las relaciones antes de poder hacer eso. Y Profe, sí, adelante. disculpe, ¿y ese No, drop dale. también funciona para eliminar atributos? No, eso lo haríamos con la modificación de la estructura con el alter. Ah, ok. El drop se vuela el entero en la base de datos, los objetos de la base de datos. Y el truncate es para eliminar, si usted lo utiliza, la base de datos, la estructura queda, pero borra toda la información, ¿verdad? Que ese es otro problema, digamos que ese es otro riesgo, ¿verdad? Borrar entero, ¿no? La información de la base de datos podría ser un problema. Entonces, bueno, esa parte también. Ok, vamos a hablar un poco de select, que es al fin y al cabo lo que más nos interesa, y es cómo extraemos información de la base de datos a partir de este select. Ok. Mediante sí. Perdón, es que eres que yo creo que se saltó una diapositiva. Sí, a ver. Y es que no sé, esa. Ah, mira, sí, perdón. Ok. Ese es el otro, muy bien, este es el otro lenguaje es que la vi igual. Héctor, échate una hacia atrás, por favor. Sí, profe, hoy disculpe, vamos a ver. Sí. Dale. Ah, sí. Ahí está, Claro, sí. me la salté muy bien, excelente, están todas ustedes. Ok, vamos a ver, este es el otro lenguaje de manipulación. Y este es con el que ya trabajamos directamente con los datos. Entonces aquí tenemos que hay unos comandos que son los más usados, select, para sacar datos de la base de datos, que es lo que les digo que es realmente importante. Insert, para insertar registros en la base de datos. Ya tengo la estructura de la base de datos. Ya dije que los autores tienen un nombre, un lugar donde nacieron, unos premios. Ok, cuando yo hago un insert, ya ahora voy a meter un autor. Entonces voy a decir Miguel de Cervantes, ¿verdad? Nacido 1800, no me acuerdo la fecha.
y no sé si premios que tiene, etcétera. Digamos, ya ahí voy a meter los datos directamente. O lector, voy a meterle el número de cédula, el número de teléfono, con ese insert, y ahora en la estructura meto datos. Con el update voy a modificar datos. De repente pusimos que yo nací en el 2000 y no, yo nací en 1980, entonces hacemos un update de mi registro con el número de cédula y cambiamos, le decimos, quíteme, sobrescríbame el 2000 que se puso, que él había nacido, y ponga 1980. Digamos que eso puede hacer. Y el delete es para, ahí sí, si necesito eliminar un registro, por ejemplo, de ahí, no sé, tenía deudores y de repente alguien ya pagó la deuda, entonces ya no es un registro que yo tenga que tener, entonces puedo hacer un delete de ese registro y eliminarlo de la tabla de deudores. Esos son los 4 comandos que también vamos a ver ahora cómo se usan. Lo siento, vamos para adelante. Ok, una más. Muy bien, vamos a empezar con lo básico. El select es el que hace las consultas a la base de datos. Y usted dice select, y ya vamos a ver las opciones, y lo que él va a hacer es devolver los registros que cumplen con esos criterios que usted agregó. Y esta es la sintaxis. Ustedes van a poner select, así como está, y lo que está entre paréntesis cuadrados, eso es opcional ponerlo. Entonces ustedes pueden poner seleccionar todos, entonces le traería todos los registros. Por ejemplo, yo puedo decir seleccionar todos los libros que están prestados. Entonces él va a ir y va a revisar y me va a traer todos los libros. O puedo decirle, por ejemplo, si yo estuviera viendo el catálogo de películas de Netflix, seleccióneme las películas distintas. Ahí le falta una T, después de la C va una T. Todas las películas distintas que sean de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿verdad? De George Lucas, o todas las películas distintas, entonces él va a traer las distintas. Si ustedes usan select asterisco, sin el O y el distinct, el select asterisco es traiga todo, absolutamente todo, ¿verdad? Entonces ahorita cuando lo probemos lo vamos a ver. Ok, luego también usted puede agregar la lista de las columnas. Por ejemplo, en lugar de traer, si ustedes, por ejemplo, quisieran ver quiénes son las personas que tienen los libros que se han prestado, pero no quiero saber cuál es el teléfono de esas personas, ni me interesa saber dónde viven, ni me interesa saber nada de la información, solo quiero saber quiénes son esas personas. Entonces yo podría decirle, seleccióneme todas las personas de la tabla lectores.nombre y solo voy a traer entonces lo que tiene que ver con ese nombre. Ya vamos a ver unos ejemplos. Luego existe el as, que eso es para hacer un alias. También lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Qué significa eso? Que si yo jalo una tabla de repente, ahora lo van a ver, y quiero ponerle un nombre, por ejemplo, yo calcúleme el promedio de ventas de los últimos 12 meses. Entonces yo podría decirle, seleccionen y uso una función de promedio, ahorita las vamos a ver, de la tabla de ventas y muéstremela como promedio de ventas. Eso es para ponerle un nombre, un alias, para que sea más entendible a la hora, por ejemplo, de presentar un informe. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. El from siempre tiene que estar, ese es obligatorio, vean lo que ahí no está entre paréntesis cuadrados. Y el from lo que quiere decir es desde a dónde, desde cuál tabla, desde qué entidad voy a jalar yo esa información. El where es para poder poner condiciones. También ahorita vamos a ver qué tipo de condiciones existen. Por ejemplo, yo podría decir, búsqueme a todas las personas que tienen un libro donde el préstamo se hizo hace más de 3 días. Y ese es ese where. Y el order by es porque yo le puedo decir, por ejemplo, muéstrame todas las películas que existen de Star Wars en la base de datos. Creo que ya no está en Netflix, ¿verdad? Las de Star Wars. ¿O sí? No me acuerdo, están en Disney Plus. No, profesor, están en Disney Plus. ¿Verdad? Están en Disney Plus, sí. Ok, entonces, bueno, seleccióneme todas las películas de Star Wars que están en Disney Plus, pero me las ordena ASC de forma ascendente
o de forma descendente. Yo le puedo decir y él me ordena por años, por ejemplo. Eso lo puedo hacer. Entonces, bueno, eso es un poco select. Vean que es una cosa que tiene muchas opciones. Y ahora sí vamos a ir a ver algunos ejemplos. Ok, el primero que yo les decía, seleccione, devolver todos los atributos. Seleccione asterisco. Vean que incluso la herramienta pone de otro color las palabras especiales. Cuando ustedes la usen lo van a notar. Ustedes ponen select asterisco from million sellers y le está trayendo todo. Vean que les está trayendo. Bueno, este número que aparece a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, eso es para que ustedes sepan cuántos registros hay. Eso no es parte de la base de datos, eso lo hace el sistema cuando muestra los resultados. Pero está poniendo el nombre de los artistas, está poniendo las ventas, y está poniendo todos los datos, el año de la canción y el título de la canción. ¿Lo ven? Que es todo. Ahora, yo podría decirle, no me dé todo, sino le puedo decir qué columnas quiero traer. Entonces ahí en el segundo, donde devuelve algunos atributos, yo ya le estoy diciendo, seleccióneme, ya no asterisco, sino el artista y el título de la canción de esa tabla. Entonces vea que ya está dando los nombres y los títulos, ya eliminó las ventas y el año. ¿Lo ven ahí? Otra forma que puedo hacer también es, véanlo aquí, devolver valores únicos. Por ejemplo, yo le estoy diciendo aquí, seleccióneme los artistas diferentes o distintos desde esa tabla. Entonces, si yo tuviera 10 canciones de Adele o 25 canciones de Aerosmith, él me va a jalar solamente el nombre una vez de los artistas que están en esa base de datos, como yo le dije, de menos distintos, ¿verdad? Entonces eso es, vean que es usando el select con diferentes elementos que estábamos viendo antes para irlo filtrando. Adelante. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la cláusula where, que antes también la mencionamos. La cláusula where a ustedes lo que les permite es devolver un subconjunto de registro a partir de una condición que ustedes les digan. Y esas condiciones pueden ser los valores de texto, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta algunas cosas. Valores de texto, vean aquí en el ejemplo dice, seleccione los títulos, ¿verdad? Desde, igual la tabla, donde se cumpla, donde el artista sea los Beatles, ¿verdad? Entonces me va a traer las canciones de los Beatles. Vean que ahí hay cosas importantes que ver. Estoy poniendo el nombre, los caracteres, como ese es un campo que yo declaré que era texto, lo tengo que poner entre las comillas que son rectas. Hay unas comillas que son como si fueran una tilde, esas no sirven. Tiene que ser entre esas comillas rectas y él se lo va a marcar en rojo. Entonces, así es. Los valores de texto tienen que escribirse entre comillas simples. Los porcentajes deben escribirse con su valor numérico entre 0 y 1. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero, por ejemplo, ir a traerme de la base de datos aquellas ventas que representaron el 15% del total que vendí en el día, yo no podría poner 15%, tendría que poner 0,15, es decir, donde ventas es igual a 0,15. Entonces tiene que estar entre 0 y 1, eso es importante tenerlo en cuenta. Y el símbolo para cantidades decimales es el punto, no la coma. Digamos que eso también es algo que es importante, pero bueno, conforme lo vayamos viendo en ya en la práctica, eso lo vamos a poder ir aprendiendo. Adelante. El where permite usar operadores relacionales, como ustedes pueden ver ahí, están a la izquierda. Se puede usar menor que, mayor que, distinto de lo que serían los dos símbolos sin espacio en el medio, están pegados. Menor o igual que, mayor o igual que, o igual a que. Entonces vean este ejemplo, aquí digo, deme de nuevo el título de las canciones y ventas de la tabla Million Sellers, donde las ventas sean mayores o iguales a 3. Vean el where, está usándolo, mayores o iguales a 3. Entonces, ¿qué me está mostrando ahí? Ya hay una venta de 4 y una venta de 3. Entonces, esos símbolos los vamos a usar bastante también durante el uso de las prácticas. Ok, luego tenemos la cláusula que se puede usar con el where, que es between, entre, que lo que permite es
tomar un rango y decirle búsqueme todo lo que está en ese rango. Entonces vean este ejemplo, aquí estamos de nuevo seleccionando no el título de la canción ni el año en que esa canción se publicó de la tabla Million Sellers y donde el año de la canción esté entre 1980 y 1982. ¿Qué me va a jalar ahí? Todo lo que sea 1980, 1981 y 1982. Ese es el between. Eso lo vamos a usar mucho. De hecho, en el examen se los voy adelantando. Van a haber algunas consultas que dicen eso. Tráigame las ventas que se hicieron entre tal mes y tal mes, o entre tal año y tal año. Y ese between lo van a estar utilizando bastante. Ok, otra que se puede usar es el like, ¿verdad? Que lo que hace es compara patrones de texto. Este es para texto mediante operadores que se llaman comodines. Y hay básicamente 3 operadores. Está el porcentaje. Ven por lo que no se puede usar 15% porque estaría usando un comodín del like. Entonces no funciona. Estaría el porcentaje, que es un sustituto para 0 o más caracteres. Vean el ejemplo. Ahí dice, de nuevo, seleccione el nombre y el año de la tabla, donde el título, like, y ahí ¿qué quiere decir? Como están entre corchetes, quiere decir que para cualquiera de esos, vean que primero vamos a ir en pedacitos, abro comillas y cierro comillas. Eso quiere decir que voy a buscar en texto. Luego hablo caracteres, digamos, los corchetes esos cuadrados, o paréntesis cuadrados, que lo que quiero decir es, lo que esté entre esos, cualquiera de los que esté entre esos, usted me lo busca. Y luego pongo el asterisco, el porcentaje, que quiere decir, y cualquier cosa después de eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría encontrar ahí? Vea que está encontrando canciones que empiezan con D o canciones que empiezan con A. ¿Qué cabría ahí, por ejemplo, si estuviera buscando yo nombres? Ahí podría poner Alonso, Andrea, Alejandro, porque está dentro de lo que le estoy diciendo, es escoja A o D de los corchetes. Andrea podría ser, Adriana podría estar, y usó los dos. Es decir, puede ser que esté solo el A, solo la D, o la A y la D. Y después de eso, como le puse el símbolo de porcentaje, cualquier cosa. Entonces vean los resultados. Me está jalando. La primera canción empieza con D y luego cualquier cosa, porque ahí está entre corchetes. La que sigue empieza con A y cualquier cosa. La que sigue de nuevo con D y ahí van todas las opciones utilizando eso. Y luego, si ustedes quisieran sustituir un carácter, solo uno, no como aquí que están usando cualquiera, podrían usar el guión bajo. Eso también lo vamos a ir viendo conforme hagamos ejemplos prácticos. Adelante. Profe, ¿y cómo supo él que el like que buscara del inicio, digamos, él está buscando como si uno le indicara que buscara algo que empezara con A o empezara con B, con D? Con A o con D. Ajá. Entonces, like siempre va a empezar a buscar de izquierda a derecha, busque algo, con A o con D y empieza desde izquierda él. Entonces, sí, pero vos pudiste poner, ve esta cosa que estás diciendo, está buenísimo. Es como un control F. ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo pongo, a ver, vamos a empezar preguntas bonitas. ¿Qué pasaría si yo pongo símbolo de porcentaje? Una AD símbolo de porcentaje. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué buscaría? Ahí no va a ser que busque lo que empiece con A o con D, sino que contenga A o D. Exactamente, y eso puede ser gigante. Lo que contenga A o D y que antes de eso haya lo que sea y que después de eso sea lo que sea. ¿Verdad? Si ustedes hubiesen puesto, imaginemos ahora que quitamos esos caracteres cuadrados y ponemos, va de nuevo, ponemos porcentaje, AD, porcentaje, ¿qué haría en ese caso? Lo que contenga AD, pero las dos letras. Exacto. Y antes y después puede haber lo que sea. Eso lo vamos a ir probando, pero exacto. Con esto se puede, con esto se puede hacer búsquedas
muy buenas cuando usted está, por ejemplo, de buscar cómo funcionan las búsquedas de productos. Ustedes han visto que a veces van al supermercado, tratan de cobrar con el código de barras y no está, ¿verdad? Entonces el cajero pone 2 o 3 letras y le salen un montón le empiezan a salir productos que tienen esos nombres. Lo hacen tal cual con un filtrado como este de Wear Like, ¿verdad? Es como funciona. Ok, listo, adelante. Pero siempre, perdón, siempre en los ejemplos que usted estaba diciendo ahorita, siempre tiene que empezar con los asteriscos porque son textos. No, los asteriscos no, tiene que empezar. Perdón, las comillas, sí, sí. Ajá, las comillas, correcto. Sí, Ok, sí. ok. Sí, ok. Si pones un asterisco que se puede usar, va a ir a buscar todo lo que haya, es como el select asterisco, digamos. Eso se puede hacer. Ok, perfecto, profe. En el select puedes poner un asterisco. Ok, luego tenemos la cláusula where, pero con el in, que ahí es parecido al between. ¿Se acuerdan que el between buscaba en un rango? En el in va a buscar exactamente en lo que usted diga en la lista. Entonces vean este caso, igual voy a seleccionar el nombre de la canción, el año de la tabla Million Sellers, donde, ¿verdad? Se cumpla que el año de la canción esté en el 85, en el 95 o en el 2005. Ahí no va a ir a buscar en el rango medios. Va a buscar exactamente en esos años. Si ven el resultado a la derecha, tal cual, está mostrando cosas que son del 95, del 2005 y del 85. Ahí abajo le podríamos poner order by song year y entonces nos lo ordena, nos ordenaría bonito. Ahí está todo desordenado, pero bueno, esa es la consulta que pusimos. Adelante. Perdón, ahí con el anterior, más bien con el between, a mí me quedó la duda. Cuando utilizamos between, vamos a incluir los extremos. O sea, por ejemplo, ahí yo le digo del 80 al 82, toma el 80 y toma el 82, lo incluye. Correcto, lo incluye. Solo que acá en esta búsqueda no vean del 80, entonces no trajo. Pero sí, incluye los extremos y todo lo que está en el medio. Ok, súper. Correcto, buena pregunta esa. Muy bien. Ok, luego tenemos algunos operadores lógicos que se pueden usar, porque yo puedo decirle, búsqueme tal cosa y que cumpla esto y esto y esto o esto. Cúmplame esto o esto o esto o esto. Entonces vamos a ver, hay 3 operadores lógicos que se pueden usar en el where. Vean que ya el select se va haciendo muy poderoso porque yo ya con el where puedo ir filtrando cosas que a mí me interesan y no que me traiga todo y yo tengo que buscar todos los resultados. Ok, entonces los operadores lógicos son el AND, que es un I, y eso significa que para que el resultado se dé, tiene que cumplir todo. Vean en este ejemplo, estamos llamando, tráigame, seleccióneme los nombres de las canciones o los títulos y los años de la tabla de siempre, donde el artista es The Beatles y el año de la canción es 1964. Aquí, como hay un y, un and, tiene que cumplir las 2 condiciones. Si en la búsqueda nosotros ponemos un and y alguna de las condiciones no se cumple, la búsqueda va a devolver nada. Va a decir que no hay columnas, filas que cumplan con eso. Si usamos el or, si en lugar de haber puesto donde el artista sea Beatles and Son Year igual 1964, hubiésemos usado el o, ¿verdad? El or. Lo que pasa es que con cualquiera de las 2 que se cumpla, con solo una que se cumpla, o si se cumplen las 2, va a devolver. Entonces, ¿qué devolvería? Todo lo que cumpla con los Beatles, todo lo que cumpla con el año y todo lo que cumpla con los 2. Digamos, si usamos el or. Si usamos el not, aquí lo que hacemos es lo contrario, donde not artist igual de Beatles. Entonces me devolvería todos los que no son los Beatles, ¿verdad? Entonces yo puedo ir combinando esos operadores lógicos para poder extraer la información que yo necesito. Ok, luego tenemos
lo que habíamos hablado de la cláusula AS, que lo que hace es un alias. Entonces, si ustedes lo ven, habíamos hablado de ya vamos a ver esas funciones agregadas. Acá en el primer ejemplo yo estoy diciendo, seleccióneme el máximo de la tabla venta, sería digamos la de mayor valor, la venta a mayor valor, y póngamele el nombre venta máxima, ¿verdad? Entonces vean que cuando hace el resultado, eso es como les decía, cuando ustedes tienen que presentar un informe o para poder saber qué es una tabla, porque si no la va a ganar con el nombre de la tabla, y si usted le puso código, cédula, no sé qué lector, así lo va a mostrar, pero a lo mejor usted lo que quiera mostrar es algo que se llama cédula de lector, entonces usted podría hacerle una cédula de lector y él le va a mostrar bonito, digamos, ese dato. Pero lo que hace es como más o menos como renombrar la variable. Eso es, renombra la variable y le pone un nombre que sea for human beings, digamos, para que todo el mundo lo pueda entender. Eso es, a la hora de presentar los datos. Ok, entonces esto normalmente se usa eso para las funciones agregadas, ¿verdad? Cuando yo uso cualquier tipo de función agregada, le hago un alias, porque si no la función se llamaría max sales, y le mete ahí max sales, y se ve horrible, digamos, a la hora de hacer el informe. Entonces uno lo renombra de esa manera. Entonces, bueno, SQL permite calcular valores. Hay una gran cantidad de funciones agregadas muy importantes que ustedes las van a usar mucho, y tiene operadores matemáticas para poder hacer eso. Entonces, ¿Profe? Sí. Pero este as es solo para cambiarle el nombre a la variable, no para establecer qué es la variable en sí misma. No, para cambiarle el nombre. Asignar un nombre específico al atributo o al valor calculado para que no se vea una cosa inentendible para quien está leyendo los datos. O sea, yo podría decir, venta máxima es un numérico con un tipo de clave, y al mismo tiempo posible llame a esta variable X venta máxima. También en Power BI, cuando lleguemos a esa parte, vamos a ver cómo se crean esos campos calculados. Usted le pone el nombre que sea y cuando lo jala, ya lo jala bonito. No hay que hacer esto. Correcto. Sí, eso se puede. Profe, disculpe, nada más. No, dele. Ahí estaba viendo que, por ejemplo, venta máxima lo pega, no le deja el espacio. ¿Cómo yo hago para dejar ese espacio? O nada más presionando la tecla y espacio, o hay algún como comando para... No, presiona la tecla espacio y él lo deja jalar, no me equivoco. Ok. Sí. Héctor, puedes, antes de pasar, podrías hacer clic en esas funciones y que veamos esa página web. Sí, está. Para ver un toquecito, nada más quiero que vean. Bueno, aquí están las funciones, a la izquierda dice funciones. Y ahí están las funciones que existen. Esto es porque ustedes muchas veces van a decir, ¿cómo hago para calcular el promedio de las ventas que tuvimos en este mes? ¿Cómo hago para calcular cuál fue la venta mínima, tal cosa? Entonces existen esas funciones arriba, tal vez más bien arriba, las funciones agregadas, las que dicen agregado. Ahí donde estás casi, a la izquierda. Ok, pero a la izquierda si puedes hacer clic para que las vean. Abajo, dos abajo de ese. Abajo de ese. Sí. Ahora aquí. Esa. Ven, ahí están las funciones. Vean que, por ejemplo, está media, contar, agrupar, máximo, mínimo, sumar, etcétera. Digamos que estas son muy usadas de agregado. En negocios son realmente utilizadas porque todo el tiempo estamos calculando cuánto fueron el total de las ventas, cuánto fue la ganancia, si le descuentan no sé qué, todo eso se puede hacer. Si querés cerrar un segundo agregado y vamos al que ibas a entrar, a las funciones matemáticas. Vean que ahí pueden, bueno, igual hacer cualquier tipo de cálculo matemático, de cualquier que necesiten. Y bueno, en general hay una gran cantidad de funciones que ustedes pueden usar para poder trabajar, digamos, a la hora de la base de datos. Hay analíticos, hay de criptografía, etc. Listo, podemos volver a la presentación. Gracias.
Ok, muy bien, entonces eso sería esas funciones agregadas, ustedes las van a usar por mucho. Vean que por ejemplo la segunda, que es un count, aquí lo que hace es contar cuántas canciones, en vez de decir, en vez de mostrar todas las canciones del año 1971, ¿verdad? Si hubiera hecho select title from Millionaire Sellers where Song Year igual a 1975, me habría mostrado todas. Pero aquí lo que yo quería saber es cuántas se hicieron ese año. Entonces yo le pongo un count y le agrego las cuántas canciones, y lo que me hace es la suma y me da el número. Esa es una función muy usada y muy útil. Ok, luego tenemos agrupamientos. Y esto es importante. Siempre que ustedes usan una función de conteo, matemática, de agrupación, tienen que ordenar por la variable que no se está contando. Esto apúntenlo porque les pasa a todos en el examen y lo he visto N veces, ya que se los digo desde ya. Se los repito, cuando ustedes hacen una consulta que tiene una función de agrupamiento, matemática, de cualquier tipo, las variables o los atributos que ustedes no van a usar en el conteo o en la función en general, la tienen que agrupar para que los resultados funcionen, si no va a darles un error. Entonces vean, en este caso yo estoy contando las canciones, ¿verdad? Pero además quiero que me dé, estoy diciendo, cuénteme todas las canciones por año, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas hay cada año? De la tabla Millionaire Sellers, agrupadas por, vean que el agrupamiento lo estoy haciendo por el año de la canción. ¿Por qué? Porque esa variable no la estoy usando para contar. Si tuviera nada más del año, tuviera otra variable en el group by, tendría que hacerlo por esas dos variables que no estoy usando en el agrupamiento o en el conteo. Entonces eso ténganlo ahí porque les pasa muchísimo. Y luego aquí, bueno, además lo ordené por el año para que me saliera bonito y vean que ahí está ordenado por año, de forma descendente. Bueno, digamos, perdón. Entonces, ¿cómo sería, digamos, si usted tuviera, otra vez, perdón, variables que ahí no tuviera que usar? Entonces, usted crearía group by a las que no va a usar y, digamos, y les pondría no usar o algo así. ¿O? No, nada más. Usted da, o sea, son variables que usted sí va a usar. Vean que aquí yo estoy ordenando por el año. Pero no estoy contando los años, estoy contando las canciones de cada año. Entonces yo tengo que agrupar por lo que no usé en el conteo, porque aquí lo que no estoy usando en el conteo es la variable song year. Ya. ¿Lo ves? Si yo hubiera hecho count song year y más bien la que no uso es el título, tendría que agrupar por el título, que es la que no uso. En el conteo. O sea, sí la estoy usando en la consulta, pero no en la función matemática. Y para contar y poder agrupar siempre tiene que tener dos variables, entonces, una que no voy a usar y una que sí. Exacto. Dos o más. Ok, sí, ok, si tiene más y solo estoy contando por una cosa, digamos, si ahí tuviera el título de la canción, el año de la canción, y yo voy a contar cuántas canciones, tendría que agrupar por una de las dos o poner en grupos el título y el año de la canción. Ajá, group by, song year, coma y la que sigue. Lo que No, sea que año, título y luego ya la otra que viene ahí porque es la que estoy usando. Exacto. Ok. Gracias, profe. No, pura vida. Que dicha, mejor que pregunten ya y les vaya quedando. Igual nos va a servir cuando vayamos haciendo la práctica. Van a ver que todo se aclara muy fácil. Ok, listo. Luego tenemos el habit, que es una cláusula que permite especificar cómo quiere, o sea, es como un where adicional, pero para el group by. Por ejemplo, vean esta, de nuevo, vean, este es otro ejemplo. Yo voy a seleccionar a los artistas y quiero ver cuánto vendieron, ¿verdad? Vean que aquí son sales, estoy sumando las ventas, no le puse el as, entonces vean cómo me muestra la columna, dice column name, ¿lo ven? En la tabla. Es porque no puse as, si hubiera puesto, si le pongo suma de las ventas, as, suma de las ventas, hubiese salido ahí el bonito, pero no está, entonces simplemente pone no
columna, entonces se ve horrible. Imagínese un informe que usted le mande a su jefe y que haya una columna que diga sin nombre la columna. ¿Qué va a saber qué es eso? Dice artista y dice 4, ¿qué es el 4? Entonces por eso es que se usa el renombrar esta variable. Pero bueno, eso ya lo vimos. Lo que quería contarles es, vean aquí, estoy diciendo, ok, díganme los artistas, díganme cuánto han vendido de la tabla de million sellers agrupado por artista, porque es lo que no estoy sumando, ¿lo ven? Lo que está fuera no estoy sumando, entonces tengo que agruparlo por eso. Pero además, donde, que es como un where más, donde las cantidades de ventas son mayores a 3. Es decir, si hay alguien que vendió 2 o 1, no me lo muestra. Solo, entonces primero hace el cálculo y luego revisa cuáles cumplen con esa condición de más de 3 y es lo que me muestra en la tabla. Eso es lo que está haciendo ese Javi. Profe, tengo la duda, ¿cuál es la diferencia justamente entre el having y el where? Digamos, porque yo igual podría poner where sum sales sea mayor a 3. Lo que pasa es que no puedes usar where con campos calculados. Ok. ¿Verdad? Ni con sumatas tienes que usar el Javi. Ok. Eso es básicamente. ¿Por qué? Porque así lo decidió la herramienta. Pero digamos que, pues sí, tiene sentido lo que vos decís, que podría ser. Es más, se pueden combinar, podrías hacer un select donde where artista es tal cosa, agrupado por artista y que sus ventas sean mayores a 3. Todo eso se puede hacer. Puedes usar todos en la misma consulta. Que eso lo vamos a ver la semana que viene cuando vamos de joints, inner joints, que es ahorita, esto que vamos a ver hoy es solo consultas en una tabla. La semana que viene vamos a ver cómo puedo hacer yo consultas en muchas tablas para ir a jalar datos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y entonces presentar lo que yo quiero saber. Eso es. La semana que viene, no, pues estamos de Semana Santa, la próxima sesión. Listo. Ok. Luego tenemos el order by, que ya más o menos lo vimos, ¿verdad? Que se puede hacer ascendente o descendente. Si usted no pone order by, siempre va a ser ascendente. Si usted lo pone, lo muestra, digamos, pero se puede especificar que sea descendente o no ponerlo y siempre va a ser ascendente. O no ponerlo y que no ordene también, ¿verdad? Ok. Pasó, creo que muchas. No, pero vea, perdón, está la ok. 19 que por ahí estaba haciendo. Ok. Y Ok. la 20. Ok, es esa. Ah, sí, sí. Ok, y la 20 es la cláusula not, que yo la puedo usar, digamos, o la is null o not is not null. ¿Esto qué es? Al contrario, si yo quiero devolver los valores nulos. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la estructura de la base de datos, dijimos que uno tenía que decir si un campo podía ser nulo o no podía ser nulo? Es decir, si podía quedar en blanco o no puede quedar en blanco. Bueno, esto es para esa consulta. Si nosotros queremos saber cuáles son cláusulas que están nulos, le va a devolver los resultados, va a ir a buscar la tabla lo que no tiene información y eso se lo va a mostrar. Entonces vean este ejemplo, por ejemplo, vamos a, me estoy redundando mucho, vamos a jalar el título de la película, el movie date release de la tabla películas, donde el movie date release o la fecha en que salió sea nulo. O sea, no la tengo, la gente no la sabía, no la incluyó a la hora de agregarlo a la base de datos. Entonces me va a devolver esas tres, porque el movie date release está en null. Ahora, el otro lado es, si usted usa is not null, y pues es lo contrario. Le va a ir a traer todas las nombres de películas y la fecha de salida para aquellas películas en las que la fecha de salida no está nulo, es decir, está la información. Entonces, esa es otra, digamos, es otra función que se puede usar. A veces pasa que usted quiere traer, por ejemplo, saber cuáles son todos los clientes que le han comprado. Puede ser que usted tiene un sitio de ventas en línea, un montón de clientes se han registrado, pero hay algunos que no han comprado. Entonces todavía la tabla de compras de esos clientes está vacía, tiene valores null. Entonces usted dice, deme todos los clientes que
is not null, es decir, que me han comprado, entonces va a él y lo jala. O deme todos los clientes is null, que no me han comprado. ¿Desde cuándo se registraron y no me han comprado? Entonces también esa información la puedo ir a jalar. Eso con esas. Ok, luego tenemos, ya casi vamos terminando esta parte, para hacer un break, las sentencias para modificar los datos, ¿verdad? Y avancemos. Y ahí tenemos el insert into, que yo les decía, ¿verdad? Antes, que es la cláusula de agregar. Ya nosotros tenemos nuestra estructura de base de datos, tenemos las tablas, pero necesitamos agregarle datos. Entonces aquí hay cosas que hay que tomar en cuenta. Número uno, cuando usted va a usar el insert into, tiene que respetar las reglas de integridad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si usted va a agregar un número de cédula y es llave primaria y usted dijo que no podía ser nulo, no lo puede dejar nulo. No lo puede, o sea, porque si no va a tener problemas en la base de datos. Igual la base de datos le va a decir, no se puede agregar porque él está dejando un campo vacío, que no puede estar vacío. ¿No? Sí. Es que eso le iba a preguntar con null, pero null lo que hace es como cuando usted hace un campo obligatorio. Ajá, el null es, si es obligatorio no puede tener nulos. O sea, por ejemplo, como que usted hubiera hecho estreno, no puede ser nulo si es película o algo así. Sí, vamos a ver, uno muy sencillo. La vez pasada preguntamos si el número de cédula en el Tribunal Supremo de Elecciones podría estar vacío o nulo. Ah, ok, no, entonces yo le podría poner que es not null. Not null. Cuando usted hace este ejemplo que usted está viendo ahorita es porque ahí permitieron que el artista, las ventas, el título y el año podían ser nulos. Ah, por eso, pero digamos, yo lo puedo declarar como nulo, o sea, o como no null. Es que yo entendí que eso era como que, yo entendí null como que le devolvía. Ah, bueno, pero eso es la búsqueda. Son cosas distintas. Ese null, no null o null, lo que le va a ir a buscar es aquellos tuplas o información que cuando se insertó no tenían información. Este es diferente. Esto que usted está viendo en ese cuadrito que dice dbo.millionairesellers en la base de datos, eso es la estructura de la base de datos. Entonces, cuando usted metió la estructura en la base de datos, no antes de meter datos, imagínese la base de datos vacía. Ajá, correcto. Totalmente vacía. Cuando usted la va a crear, usted dijo que los artistas, en este caso, que los artistas son un bar chart, es decir, es un texto de 255 caracteres y puede quedar vacío. ¿Verdad? Ah, ok. Si usted hubiera dicho no puede quedar vacío, en ese campo diría not null. Entonces, cuando yo lo declaro, le digo que no puede tener, me imagino, lo determino como que no puede quedar vacío, como la cédula, digamos. Exacto, entonces. Pero que entonces no era lo anterior. No, lo anterior es ir a buscar cosas que hayan quedado, que en la base de datos, una vez que metieron datos, la dejaron vacía. Pero eso es porque la base de datos lo permitía, dejarla vacía. Okay. Es más bien el punto donde uno dice si lo permite o no lo permite. Ok, ese es ese cuadrito. Ahora, el insert into, vea que aquí está diciendo, insérteme en la tabla Millionaire Sellers los siguientes valores. El artista es Queen, ¿verdad? Que dice artista bar chart 255, entonces sería Queen entre apóstrofes, entre, ¿cómo se llama? Esos símbolos, se me olvidó. Entre comillas, perdón, entre comillas. Entre comillas, el Queen, el sales vea que es un decimal, entonces, y tiene un 3, el título es Love of My Life, igual es un bar chart, entonces está entre comillas, y el año es 1975, que es un entero, y por eso está así. Entonces yo le doy insert into en la tabla tal y esos valores, y vean que me va a decir una línea afectada, una fila, digamos, afectada, y es porque lo insertó. Eso es. Ok, seguimos. Luego tengo el update. Como les decía, el update es para cambiar información que ya está en la base de datos, pues yo necesito cambiarla, ¿verdad? Igual, tiene que respetarse las reglas de integridad. Solo permite valores vacíos cuando la configuración del atributo lo permite. Igual, de nuevo, si usted dijo desde la estructura de base de datos que permitía vacíos, entonces al hacer update puede meter vacíos. Y
digamos que puede usarse con condiciones para hacer los cambios. Vean aquí, por ejemplo, update, en la tabla Million and Sellers, seleccionen. Aquí el set es lo que yo voy a cambiar. Esto es lo que le estoy diciendo, meta esto a la base de datos y cámbienmelo lo que haya. Entonces estoy diciendo set sales es igual a 3 y some year es igual a 1979. ¿A dónde? Where, la condición, donde el título sea Crazy Little Thing Called Love. Entonces, ¿qué hizo él aquí? Fue y buscó esta última, Crazy Little Thing Called Love, y cambió el 3 y cambió el 1979. Eso fue lo que hizo. Ok, siguiente. Luego tenemos el... Dígame. Perdón, es que esa vieras que si no la entendí. Ok, echemos para atrás, no hay problema. Ok, esto es para actualizar una línea que ya existe. Es decir, si ya usted tiene un libro, ¿verdad? Tiene un libro que sea, no sé, ya que está de moda, Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, ¿verdad? Este autor ruso muy famoso, Dostoyevsky. Ok, digamos que usted lo tiene ahí y usted tiene que el año de la publicación de ese libro fue en 1300. Y usted dice, ay no, pero esto está mal. Cuando usted va revisando la base de datos, dice, jamás. Si este es un autor del 1900, de los 1800, ¿cómo va a tenerlo en 1300? Jamás. Necesito arreglarlo. Entonces voy a hacer un date de la base de datos. ¿Y qué es lo que necesito cambiar? El año. Entonces yo le voy a decir, update, libros, que es la tabla que quiero cambiar. Set es qué es lo que quiero cambiar. Entonces yo le voy a poner año igual 1830. Y abajo le voy a decir donde el título del libro sea Los Hermanos Karamazov. Y podría decirle, el autor es Dostoyevsky. Y lo voy a enter. Entonces, ¿qué es lo que va a ir a hacer él a la base de datos? Va a ir a agarrar lo que dice en el set, que es que le estoy cambiando el año, ¿verdad? Que le estoy diciendo año igual a 1830. Y va a ir a buscar donde se cumple en la base de datos un libro que se llame Los Hermanos Karamazov y que además el autor sea Dostoyevsky y lo va a cambiar el año. Eso es lo que hace esa función por medio del update. Ahora sí. Ok. Digamos, es como si estuviera, es que yo lo leo al revés. Ajá. Como digamos que vaya y busque, o sea, word title sea cambie que sales sea 3. Ajá. Ah, ok, así es. O así sea, como usted lo leyó está perfecto. Okay, que sales sea 3 y que son year sea 1979. Okay. Y entonces él cambiaría y se vería como quedó en la línea 4 que dice Queen 3, Crazy Little Thing Called Love y 1979. ¿Lo ve? Sí. Precisamente eso que dijo la compañera, uno puede cambiar el orden de las líneas. Ahí usted puede poner primero el where y después el set, o ahí habría un problema. No, habría un problema. Tiene que ir en ese orden. Ok. Él cierra con el where, el update se cierra con el where. Siempre va para abajo, sí, siempre va el where, correcto. El where siempre es la condición, igual en el select from where, donde se cumple tal cosa, ¿verdad? O sea, ok, sí es por lo que termina desde ahí donde él sabe que terminó ese comando. Exactamente. Ok. Listo, gracias. Perfecto, ¿no? Con gusto. Ok, y luego el delete from, es muy fácil, o sea, delete from, aquí, bórreme de la tabla Million Sellers, donde el título sea Love of My Life. Entonces va y busca ese título y borra la línea entera, todo, el año, todo, no es solo el pedacito del título, le vuela la línea completa. ¿Ves? Aquí en este caso, si le echa para atrás un poquito, Héctor, echa para atrás, uno, vean que habían dos líneas, la 2 y la 3 son Love of My Life. Entonces baje. Vean que él dice 2 líneas afectadas o dos filas afectadas. Esas son las 2 que él eliminó. Todo lo que cumpla con eso, lo eliminó. Y eso es el delete, nada más. Y listo, esa es la parte de teoría. Aquí están las referencias, como siempre, por si quieren pues, ampliar lo que vimos. Y vamos a hacer una pausa. Son las 8 de la noche, vamos a pausar.
hasta las 8:15, y yo voy a desconectarme del todo, voy a cerrar la sesión para tratar de ver si puedo arreglar mi máquina, porque para lo que viene necesito definitivamente que funcione, que les pueda compartir escritorio, porque ya ahora sí voy a hacer comandos en el SQL. Listo. Eso, profe. Ok. Nos vemos 8:15. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a estar viendo como para el otro lado. Yo siempre trato de ver al frente, pero porque tengo 2 monitores. Entonces, vean, ok, esto que estamos viendo, suponiendo que ustedes ya se conectaron a la NAC, ¿verdad? Que yo lo hago con OpenVPN y que lograron hacer esa parte de la conexión. Entonces, lo que correspondería ahora es mostrarles cómo es que se hace la reservación de la computadora, y adicionalmente a eso, cómo es que se utiliza, ¿verdad? Muchos me preguntaron que cuál era el password que se usaba, etcétera. Entonces, un poco es ver eso en un momentito y luego continuamos con la práctica que corresponde a hoy. Ok, entonces yo ya estoy conectado, yo me conecté con el OpenVPN, ¿verdad? Cuando estén conectados, eso les va a dar aquí ya les va a decir que están conectados, y cuando estén conectados, entonces ya podrían ingresar a este sitio que es este que está aquí. Ustedes ponen bcl.nac.ucr.ac.cr. Esa parte sí la pudieron hacer algunos, ¿verdad? Y algunos de ustedes. Sí, profe. Ok, acá ustedes tienen que ingresar, ¿verdad? En esta aplicación, y aquí lo que ustedes estarían poniendo es digamos, su usuario, el que les enviaron por correo electrónico. Déjenme ver cuál es el mío porque no me lo sé. Entonces, segundo, el usuario y la contraseña que les enviaron por el correo electrónico. Sí. Digamos, para poder acceder ahí, tengo que tener conectado el VPN, ¿verdad? Tiene que tener conectado el VPN, correcto. Si no Sí. lo tengo conectado, es donde me sale servidor no encontrado. Exactamente, le va a salir servidor no encontrado. Ok, gracias. Una vez que esté conectado, digamos, ahí me pide, una vez que está conectado al VPN, estos son los pasos. Primero, bueno, configura la VPN. Si alguien no pudo hacerlo, lo podemos ver ahora o mañana, como quieran, pero lo podemos ver ahorita al final un ratito. Entonces, lo primero que tienen que hacer es conectar la VPN. Una vez que la VPN está conectada y funcionando, ustedes van a ingresar a este sitio que les acabo de enseñar, que es bcl.nac.ucr.ac.cr. Ahí les van a pedir el usuario y la contraseña. Ese usuario y esa contraseña es el mismo que ustedes usaron para entrar a la VPN, ¿verdad? Gabriela, para conectarse a la VPN hay que hacer toda una configuración que se los pasaron por correo electrónico si ya les llegó el usuario y la contraseña. Eso lo podemos ver un poquito dentro de un ratito. Es que estoy suponiendo que ya la conexión está hecha porque eso nos puede llevar un rato, y no lo quiero grabar todo eso, sino que estoy suponiendo que ya está lista. Entonces, una vez que están conectados, entran aquí, y aquí lo que tienen que hacer es irse a reservaciones y darle nueva reservación, y acá escogen la que se llama NAC Negocios, ¿verdad? Y en esa NAC Negocios ustedes pueden hacer la reservación now, es decir, ya, de una vez, o pueden programar qué día y qué hora quieren la reservación, de tal manera que ustedes dicen, bueno, yo puedo trabajar en esto mañana a las 8 de la noche, ok, voy a reservar desde hoy para no quedarme sin espacio, y mañana a las 8 de la noche entro y ya la máquina está lista. La reservación la pueden hacer hasta por 6 horas máximo,
Eso quiere decir que ustedes la usan 6 horas y a las 6 horas la reservación, la máquina se desintegra, por decirlo de alguna manera, se deshace y por tanto entonces en ese momento tendrían que volver a hacer otra máquina. Así que lo que hagan ahí, vayan guardándolo en el correo electrónico, en su nube, lo que sea que usen, Google Drive o Dropbox o lo que sea que usen, vayan guardándolo ahí. Entonces, bueno, ahí escogen, yo voy a escoger 6 horas y le dan crear reservación. Y eso se va a tomar unos minutitos, vamos a esperar a la reservación y cuando esté lista le va a decir que ya está listo. Vamos a esperar un momentito. Y si está reservado por alguien o no hay campo de robot. En realidad tiene capacidad de 400 reservas simultáneas, creo que ese era el número. Si está reservado por más de 400 personas, le va a decir que ya no hay disponibilidad. Correcto. Profe, ¿qué tan probable es que se llene? Vieras que a final de semestre pasa. A veces a final de semestre. Yo durante la normal nunca lo he visto, pero a final de semestre sí. Hay otra cosa, si alguien, por ejemplo, cosa que hizo Héctor, él instaló el SQL, el Microsoft SQL en su máquina y también el Power BI, creo. Ya, Héctor, ya lo tenés, el Power BI. No, profe, ese todavía no. Ah, güey, pero bueno, posiblemente vas a hacer lo mismo, ¿verdad? Instalarlo en tu máquina. Posiblemente, profe. Ok, si ustedes quieren no tener este problema, digamos, es difícil que pase, la verdad es que casi siempre uno logra la reservación, pero si ustedes quisieran, pues instalarlo en su máquina, también lo pueden hacer. Hay un video en el canal de Más Tecnología, así lo hizo Héctor, y ahí explica cómo instalar paso a paso el Microsoft SQL y creo que también hay uno de Power BI. Ok, bueno, aquí está la reservación. Si ustedes lo ven, ya aquí dice conectar. ¿Lo ven? Y este número de IP, algunos me preguntaron que cuál era el número que había que conectarse al servidor. Este número de IP bueno, sería mi usuario alonso.castro, con esta contraseña es que ustedes ya se conectan a la máquina virtual, ¿verdad? Ya ahí es donde podrían hacer la conexión. Vamos a ver qué software es el que no me acuerdo cuál software era el que usamos para eso. ¿Qué será? ¿Ustedes recuerdan cuál es el software? Según el manual. Es que ya solo uso el de Linux. Remini es el de Linux. Así, conexión remota es ese. Conexión a escritorio remoto. Se llama. Voy a stop share. Y ahora les voy a compartir. No le puedo decir que todo. No, para compartirle absolutamente todo el escritorio. Profe, ahí si usted pone como una parte que como compartir pantalla o share screen, entonces se comparte prácticamente todo, entonces usted puede como, digamos, eso es lo que hice, pero no me deja, me dice que tengo que seleccionar qué quiero compartir. O sea, no me deja compartir todo. No sale un botón en la esquina verde que diga share o algo así. No está. Es que yo además no soy usuario de Windows, ¿verdad? Ahí tienen que tener paciencia. Soy usuario de Linux desde hace, bueno, no voy a decir cuánto, pero entonces aquí no lo veo, solo veo que me salen todas las opciones de compartir cosas por separadas, pero no. Pero en la esquina de la pantallita no sale. Entonces, cuando le sale compartir. Bueno, déjeme ver si puede ser. Que me diga todo. Share screen. No. No sale. Sí. Select a window or application that you want to share. Share sound, optimizable video click. Y pantalla en blanco, en avanzado dice PowerPoint has a computer, audio, video, no. Files tampoco. No. Bueno. No importa, simplemente voy a abrir en el espacio, ustedes ponen escritorio remoto,
Conexión a escritorio remoto. Voy a abrir la aplicación simplemente y ya está. Yo creo que ella me va a dejar. Bueno, sí, me dejó, creo. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Vamos. Ahí está la aplicación. Se llama esa conexión a escritorio remoto. Así lo buscan en el buscador de Windows que está a la izquierda abajo. Ustedes ponen conexión a escritorio remoto. Y ahí ponen el IP que les haya dado el que salió ahí en la reservación, ¿verdad? En el caso mío, el IP que me está dando es este. Puede variar, alguno otro lo ha reservado y le dio un número distinto. Profe, Sí, profe, da números distintos. Ok, sí, es lo normal. Es lo normal. Ok. Vamos a cuenta. Y pone el usuario y la contraseña que les dio. Profe, disculpe, ¿dónde fue que ingresó a esa parte? Buscan algo que se llama conexión a escritorio remoto. A la izquierda. ¿Encontraron? Sí, profe, gracias. Ok, le dan conexión a escritorio remoto, ponen el número, sí. Una Carlos, pregunta, dime. solo para saber. Sí, sí. Si yo me bajo e instalo SQL y Power BI, básicamente no tendría que hacer este proceso, solo para saber. Básicamente así es. Correcto. Ah, ok. Perfecto. Gracias, profe. Sí, en realidad no es muy difícil esto, es solo al inicio, la primera configuración. Solo que, digamos, si lo bajas a tu máquina, vas a tener ahí algunas cosillas adicionales que tenés que hacer. Por ejemplo, cosa que oye, Héctor hizo. ¿Y qué tal fue, Héctor? ¿Fue fácil o fue difícil? Por ejemplo... Profe, no, hombre, súper fácil. Digamos, Okay. Con el video que usted tiene en su canal, o sea, rapidísimo. Y el toque de restaurar la base de datos, eso, con el archivo que usted me envió, fácil, también fácil. Y nada más sí, o sea, es rapidísimo. Ese es el toque, que si ustedes lo instalan en su máquina, digamos, acá están instaladas las bases de datos. Ok, aquí estoy, vean, este es el escritorio. Una vez que ustedes ingresen, así se va a ver. Es un Windows que tiene las aplicaciones en línea. Y por ejemplo, aquí ya está Power BI instalado. Aquí ya está también el SQL Server, lo vamos a ir abriendo. El tema es que si su computadora tiene buen poder de cómputo, pueden instalar el Microsoft SQL y Power BI. Si su computadora o tableta o desde lo que se están conectando no tiene tanto poder de cómputo, es mejor que lo usen en línea. Porque la verdad es que el Microsoft SQL Server Management Studio y el SQL Server, la base de datos, es pesada, ¿verdad? Es pesadillo. Entonces, si uno no tiene mucho recurso de cómputo, mejor lo hace así en la nube. Si ustedes lo hacen instalado en su máquina, también tiene la ventaja de que no consumen red. Esto está consumiendo un montón de red para poderse conectar hacia internet y estar en tiempo real bajando la información, y para eso se tiene que consumir una cantidad importante de red, ¿verdad? Entonces, también eso es así. Andrea, dime. Profe, ¿y cómo sabe uno si la máquina de uno tiene la capacidad para soportar los programas? En el video ese que estaba diciendo Héctor, que yo hice al puro inicio, lo primero que le digo es que tiene que tener su máquina para antes de instalarlo. Ah, ok, muchas gracias, Sí, profe. Y en caso de instalarlo, ¿el VPN ya no sería necesario tampoco? Ya no sería necesario. Ah, ok. Nada de eso, porque ya usted, lo único que sí es que los que lo hagan así me piden los archivos para yo mandarles el archivo con el que tienen que restaurar la base de datos y las instrucciones, y entonces ustedes restauran la base de datos y ya. Vean que todavía no ha cargado, vean lo pesado que es. Claro, en la nube es más lento, ¿verdad? Está yendo hacia internet, está haciendo el procesamiento, un servidor en la U y lo está trayendo a través de la red hacia mi computadora. Yo puedo hacer esto mismo directo en mi máquina. Yo tengo aquí, digamos, Microsoft SQL y sería rapidísimo de levantar.
Ven, ahí estoy. Ahí estoy ya para ingresar. Y este password que ustedes ocuparían, ese no se los han enviado, ese es el que les tengo que enviar por correo que me los pasaron a mí hoy, que es el password para acceder a la base de datos. Entonces vean que hay 3 passwords, el de la VPN y el que es el mismo con el que se usa, que se entra al BCL, que fue el que ya les llegó. Luego está el password que cuando ustedes reservan la máquina, ella genera, que es con la que se entra a estos servidores virtuales. Y luego está el password para entrar a la base de datos, que ese es el que todavía yo no les he enviado. Vean que todo eso, si ustedes lo instalan en la máquina, pues no lo ocuparé. Básicamente, digamos. Yo casi todo lo hago aquí en la nube, pero eso es como para que ustedes sepan un poco cómo sería. Ok, y bueno, yo les mando estas instrucciones y hasta aquí esta parte, digamos. Ahora solo quería como demostrarles cómo es que funciona. Voy a intentar entrar. ¿Con qué? Ok. Creo que puedo entrar con... Ah, pero yo entré con mi máquina. Déjenme un segundo para ver. Déjenme para ver el correo. Ok, pero yo entré a esa, entonces tengo que entrar con estudiante 50, por ejemplo. Yo a cada uno de ustedes les voy a dar uno de estos. Déjenme un segundo. O sea, uno va a ser el estudiante 01, el otro va a ser el estudiante 02. Y así va a ser. Voy a buscar la password. Aquí tengo. Ahí, no es. Aquí voy a buscar un toque Telegram. Un segundo. Un segundito porque necesito hacer esto pequeño para poder entrar a mi máquina. Así que bueno, esos passwords yo se los voy a ir mandando uno por uno. Bueno, voy a cerrar esto porque la verdad es que ahorita no... A ver. No puedo... No me deja... Stop share. Eso. Profe, ¿cómo se cierra? ¿Solo normal, con X o...? Sí, con una X. Sí, sí, con Ok, una ok. X. Sí, sí. Igual. Es que yo lo hice muy grande, entonces estaba bloqueando la lista para poder volver a compartir. Ok, vamos a ver. De nuevo. Ok, voy a intentarlo de nuevo para ver si hacemos el proceso completo. Demos un poquito. Si tienen dudas en este momento, pues pueden irlas haciendo. Yo, profe. Sí, dígame. O sea, yo ni pude entrar a la página de BCL porque mi compu dice que no es seguro. Ah, pero usted nada más le dice, lo pasa. Abajo hay algo que le da la opción de permitírselo. No, lo estaba buscando y no. Ah, bueno, en ese caso, si querés, lo vemos toquecito para... Vamos a ver, vamos a usar SQL Server Authentication. Vamos a poner aquí alonso.castro. Profe, una consulta. Estoy revisando su canal y no sé si es el video de instalar MySQL Server en 5 sencillos pasos o el de Express. Express. Ah, ok. Gracias. Ajá, ese es. Cualquier cosa lo subí al chat también, para que lo salga directo. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Pura vida, Héctor, gracias.
Déjame un toque porque este sí es... Déjenme ver. Es que esta información la tengo en ese correo y no la tengo a mano todavía. Vamos a ver si es este. Ajá, ahora sí. Ok, esa información todas se las voy a pasar yo al correo. Ahí está, ok. Cuando ustedes entren ahí con ese usuario, esa contraseña, vean que yo entré con el estudiante, entré con una, aquí están las bases de datos, están las de todos, aquí cada quien tiene su base de datos, de tal manera que si alguien se jala una torta en la de él, no toca los de los demás, o tampoco puede acceder a ver qué es lo que los demás están viendo, digamos que eso es importante en tema de seguridad. Y yo aquí yo escogí el estudiante 50, o entré con ese password, cada uno, como les dije, van a tener uno. Entré aquí con ese password y por tanto aquí tengo yo las bases de datos, digamos, aquí puedo ver las tablas, que es algo importante, y aquí están tal cual como se veían ahora en como se veían en los ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo el Human Resources y aquí están cuáles son las columnas. Vean aquí todos los campos. ¿Ven? Que aquí dice not null, lo ven, que antes decía null, aquí dice not null. Y eso es porque ese espacio no se permite dejar en blanco. Hay unos que dicen null, como este organization node, organization level, el job title, no se puede dejar el birthday, no se puede dejar en null, etc. ¿Verdad? Así es como se ve la base de datos. Y aquí, digamos, yo ya puedo empezar a hacer queries aquí con el new query, así es como lo vamos a hacer. Esta base de datos, si ustedes instalan el SQL, esta base de datos que ustedes están viendo aquí, no la tendrían. Es lo que Héctor les dice, que hay que levantarlo para poder utilizarlo, porque esa base de datos aquí sí está instalada, configurada y listo, pero en lo que ustedes tienen, pues no. Y vean, aquí vamos a empezar a hacer select, asterisco, ¿verdad? From, y ahí le vamos a decir, vamos a ver, por ejemplo, de esa Human Resources, que es esta, que está aquí, ¿verdad? Justamente en la que estamos. Human Resources. Employee, y ya está, ahí está. Si yo le digo select asterisco from y lo corro, execute, vea lo que van a hacer. Mire, me trajo absolutamente todo, lo ven, las columnas absolutamente todas aquí, y para allá hay un montón, ¿verdad? Yo le podría decir ahora no asterisco, sino que seleccióneme por ejemplo, title from human resource, y aquí le damos un ejecutar, y ahí ahora vean que ya ahora solo me trajo el título de esto. Es más, le puedo agregar, o sea, que ustedes pueden ir, eso es como se va where igual, y vamos a ver dónde están. Aquí vamos a jugar con aquello que vimos, ¿verdad? ¿Dónde estarán mis paréntesis cuadrados en esta máquina? Okay, ahí está. Profesor, también le puede decir que excluya columnas. Sí, bueno, ahí lo dije cuando le dije que me dé el job title, nada más, estoy excluyendo columnas. No, yo decía que, digamos, si en una cuestión usted tuviera 20 columnas y usted 18, usted puede decirle, o digamos, o tiene 30 columnas y lo que quiere es quitar una, que no ocupa. Estoy inventando algo. No, tendrías que decirle, dígame. O tiene que quitar 29. Sí, dígame, deme las columnas, esta. Correcto. Ah, sí. Listo. Por eso le decía que si existía una figura como contraria, que dijeran, tráigame. No. Ok.
Ok, listo. Vamos Gracias. a ver esto, por ejemplo. Voy a volver a poner porque estaba poniendo asterisco. Bueno, yo podría poner, por ejemplo, vean, devuélvame todo, ¿dónde está el asterisco? Devuélvame todo de esta tabla, pero donde el título sea así. Vamos a ver. No hay ninguna que cumpla con eso. Vean que me devolvió nada. No hay ninguna que sea así. Bueno, muy bien. Eso así es como se vería ya la base de datos y lo que tenemos ahorita, que creo que todos lo pueden en este momento entrar a mediación virtual y tenemos una práctica que es la número 2 sobre consultas básicas en SQL, que es lo que correspondería trabajar el día de hoy. No sé si ustedes la tienen abierta esa. Y si no, por favor, váyanse un toque a mediación. Voy a parar de compartir eso. Lo voy a dejar ahí porque vamos a ir trabajando. Y voy a entrar un toque a mediación. Profesor, que para ese toque sí ocupamos que nos pase la contraseña, ¿verdad? Claro. Buen toque. Bueno, claro. Sí, todavía no lo tienen. Muy bien. Bueno, vamos a tener una clase corta hoy. Vamos a terminar aquí, porque sin eso no podrían ustedes trabajar y todavía no creo que me haya ponido en este momento, que me dé tiempo de enviarle a cada uno la contraseña y que no se acabe la clase. Ok, entonces solo voy a ir un momento a mediación. Es que esas contraseñas ya nos las dieron hoy en la tarde, o sea, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Si nos habían dado antes, era más sencillo. Voy a entrar un toquecito a mediación de nuevo para compartirles. Okay. Ok, entonces entramos a mediación. Aquí está nuestro curso. Sí se hace, ¿verdad? Estoy dando. Sí, es. Entramos a y acá en la sección, bueno, la próxima clase no tenemos, la próxima semana no hay clase, estamos en Semana Santa. Espero que se puedan ir de vacaciones y descansar un poquito. Aunque todos los profes están poniendo tareas, ¿verdad? Profes estos. Ok, vean, está aquí para el jueves, luego de Semana Santa, hay una tarea sobre normalización de bases de datos. Ya está acá la entrega dentro de 13 días y 21 minutos. 13 días y 21 horas. Y básicamente es esto, es una tarea que pueden hacer en grupos de 5 personas máximo, ¿verdad? Y lo que tienen que hacer es muy sencillo, en realidad es una investigación pequeñita sobre el tema de normalización de bases de datos y luego responder estas preguntas. ¿A qué se refiere la normalización de bases de datos? ¿Cuál es la importancia de la normalización de bases de datos? ¿Cuáles son los problemas que podrían presentarse en las bases de datos relacionales que no estén normalizadas? Y explicar en qué consisten las 3 formas normales. Hay 6, digamos 7 con una adicional, pero las 3 formas normales que son las más importantes y son las que se exige cuando uno hace un diseño de bases de datos poner en práctica. Y incluyéndoles un ejemplo de cómo se aplica. ¿Verdad? Esa sería es una cosa tan pequeñita en realidad. Y está para entregarlo a las 6 de la tarde de hoy en 15 días. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre esto. No. No, profe. No, Ok. profe. Ok, entonces bueno, vamos a parar ya porque ni modo, no tienen los usuarios y difícilmente vamos a poder hacer esta práctica, la haremos al inicio de la... Sí. Disculpe, esa tarea es que no vi bien si ahí decía, ¿usted prefiere que la subamos en PDF o en Word? Está en PDF, pedida en PDF creo, pero me da igual, Word o PDF está bien, siempre y cuando lo suban ahí a la carpeta y ya está. Eso Profe, y sería. una pregunta, es que estoy revisando mediación para ver el documento y no sé, pero en sesión 2 no me sale, en 3 está Semana Santa y en 4 me sale práctica 3, entonces no sé si estoy buscando donde no es. Estás buscando. arriba.
Sí, estás buscando de no es, a todos les ha pasado, tienes que ir hasta el fondo, al fondo, al fondo de mediación. Ok. Y si te vas al fondo van a aparecer los espacios que son exclusivos de cada uno de los grupos de los cursos. Ah, ok. Ahí hay uno que dice Rodrigo Facio-003. Ese es el de nosotros. Ahí está. Ah, ok, ya lo vi. ¿Lo Muchas viste? gracias, profe. Ok, Sí. pura vida. Carlos, dime, adelante. No, profe, le iba a decir que si ahorita después de la clase usted dijo que si alguno había tenido problemas que se puedan quedar, entonces... Sí, se pueden quedar y yo con mucho gusto les ayudo. Ah, ok, perfecto, gracias, Está profe. bien. Bueno, pura vida. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Profe, sí, yo le iba a preguntar si la clase de la semana pasada está grabada. Sí, está en mediación virtual en la sesión esa, Rodrigo Facio 003, en la que dice sesión 1, ahí dice video sobre fundamentos de bases de datos, esa es la clase pasada. Ok. Igual esta yo la termino, la voy a editar porque tengo un picadillo de grabaciones y la voy a subir. Ok, gracias. Y para lo del VPN había dicho que ocupamos una contraseña, ¿verdad? Sí, la contraseña a la mayoría ya les llegó. Si vos estás entrando por inclusión, tenés que esperar un poquito para que te la creen y te la envíen. Pero yo me voy a encargar, me voy a poner detrás de eso. Igual que lo que sí les voy a mandar mañana es un correo a todos y todas con el acceso a la base de datos. Gracias, profe. Mucho gusto. Gracias, profe. Bueno, pura vida. ¿Estamos? Sí. Ok, bueno, Buenas noches, entonces, profe. buenas Gracias, noches y profe. feliz Buenas Semana noches. Santa. Gracias, Profe, profe. buenas noches. Descansen, pasen, de todo. Ya no, nos dejó tarea. Ah, pero es muy chiquitita. Chao. Bueno, pura vida. Respecto a la tarea, le iba a hacer otra pregunta. Sí, dígame. Si los grupos ya están formados. No, vieras que yo no los hice. Voy a ver si, creo que hay gente, ¿será que hay personas en grupos entonces? Sí, profe, en grupos de... Profe, sí. Eran de 5 y todo. Ok, yo lo que voy a hacer es voy a ayudarles entonces, voy a mandarles un mensaje que porfa me manden la lista de quiénes son los grupos para que son los que van a trabajar todo el semestre, para irlos armando y quien no tenga pues lo vamos armando el grupo. Yo siempre prefiero que ustedes lo hagan con los que conocen porque así escoge uno con los que quiere, ¿verdad? El problema es que si uno ya no conoce a tanta gente. Sí, por eso, entonces ahí los armamos, no hay problema. Bueno, yo en el grupo nosotros, bueno, que tenía que preguntarle a los compañeros, en el nuestro falta una persona. Ah, bueno, eso es. Tal vez ahora en el chat lo tiro y ahí ustedes dicen somos tal, y los que no tengan pues se van sumando a otros. Ah, buenísimo. ¿Está bien? Héctor, muchas gracias por la ayuda de hoy, pura vida. Profe, no, con mucho gusto. Profe, nada más, y hacer una cosita. Ahí luego vemos, entonces, si también cómo funciona el tema de la base de datos en el mío. Sí. Ahí luego lo podemos ver. No hay problema. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Para ver si sí, porque verás que cuando yo también entro, me tira esa parte, digamos, del server name, pero me sale como por, ¿cómo se llama esto? Por red. Sí, digamos, sale como desk, algo que sería como mi computadora, pero no Ajá, sale esa es la que hay que escoger, correcto. Ok, entonces ahí luego lo vemos, profe, está bien. Pero sí, está bien, no hay problema, en el momento que usted pueda lo vemos. Ok, muchas gracias, profe, no, con todo el gusto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Profe. Sí, dime. Dale, compañera. Gracias. Dale, mano. Consulta, bueno, como yo le comenté, yo no estaba la semana pasada y estoy en el proceso de inclusión, ¿verdad? Claro. Entonces, tengo que esperar, ¿verdad? Para descargarlo de SQL hasta que me mande usted, que me manden lo del correo. Sí, yo voy a ponerme detrás porque yo ya di por, bueno, viste que ya te agregué a la plataforma de mediación, yo di por un hecho que ya todos están aceptados en inclusión, entonces voy a pedir las contraseñas y los usuarios, ¿sí? Ah, Para ok, ustedes. perfecto. Sí, es que eso supuestamente como que duran más, ¿verdad? Por lo del registro y todo eso. Sí, pero yo prefiero que igual pedimos todo y si si por alguna razón no completaran la inclusión, pues no pasa nada, pero prefiero ok. prefiero que no se atrasen. Ah, ok, perfecto. Entonces, espero el correo y ya después me pongo entonces a descargar eso. Sí, está bien. Ah, ok. Listo, está bien, profe, gracias. Buena vida. Gracias.